Muchas gracias, Inés. En realidad, un saludo a los responsables de cada uno de los 16 CITES. Y considerando o conversando con el viceministro de MIPE Industria, Julio Guzmán, que ciertamente es uno de los funcionarios que quizás dentro de lo que es el conjunto del ministerio, a nivel de la alta dirección, es una persona, es un técnico que tiene mucho ímpetu, mucho empuje, mucha expectativa respecto a lo que pueden dar estos centros de innovación y transferencia de tecnología. Creo que no soy infidente si les menciono que una de las primeras tareas que yo le asigné a Julio era definir una agenda de políticas para el corto, mediano y largo plazo en el viceministerio de su cargo. Y me conversaba Julio, que como consecuencia de esa tarea, yo le refería con mucha adscripción la necesidad de ordenar todas las iniciativas que están vinculadas a partir del Estado en todo lo que tiene que ver con la promoción de la competitividad. Quizás la sensación de la que yo parto, es parte de un diagnóstico sin duda, es que en estos últimos años hemos estado muy abocados en tratar de abrir nuevos mercados. Quizás la forma más clara de expresión de eso son los tratados de libre comercio. Pero también lo que encontraba es que habían algunas asimetrías, porque mientras que estábamos con un empuje muy fuerte en relación a abrir nuevos mercados, pero por otro lado, como que muy poco se había hecho, o si se había hecho algo, se había hecho en términos muy desordenados, con la consecuente pérdida de sinergias, en el sentido de mejorar los niveles de competitividad. Porque si nosotros no somos capaces de hacer de que nuestras firmas sean más competitivas, el tema de los mercados más grandes solamente se constituye en un potencial, en un posible, en un si acaso. Pero para que eso se plasme, es decir, para que efectivamente nuestras firmas puedan realmente aprovechar las posibilidades que ofrecen mercados más grandes, no hay alternativa, tienen que ser más competitivas. E incluso, si quieren nuestras empresas y nuestras firmas defender sus participaciones en el mercado interno, de igual manera, el tema de la competitividad se constituye como un asunto central. Y la diagnosis va por el lado de que los esfuerzos de promover la competitividad, por lo menos esto es un poco el estado del arte, como que había estado muy disperso. Y una serie de instituciones que por su cuenta y riesgo han estado tratando de promover esto, seguramente con la mejor de las intenciones. Sin embargo, los esfuerzos desordenados tienen como costo la falta de eficiencia y yo diría también de eficacia. En ese orden de ideas es que surge la posibilidad, por ejemplo, el desarrollo de una agencia de la competitividad, como búsqueda, como corolario, si se quiere, de tratar de ordenar todas esas iniciativas dispersas que hay alrededor del Estado en relación a este tema. Pero también, dentro de ese encargo que había recibido el viceministro de MIPE Industria, habíamos encontrado que en el sector producción, yo diría, una de las iniciativas más importantes era justamente esta de los CITES. Pero como que no había tenido mucha difusión, como que se había hecho un trabajo silencioso, pero tan de perfil bajo que ya exageradamente como que no se conocía mucho. Y entonces, como no podían ser otras cosas, lo importante no es solamente tener iniciativas buenas, sino también darlas a conocer. Y es por eso que ustedes habrán visto que poco a poco, sobre todo en las últimas semanas, por el lado del viceministerio de MIPE Industria, se empieza a poner como tema en la agenda de discusión nacional la Agencia de la Competitividad y empieza a conocerse poco a poco la importante labor que cumplen los CITES. Inclusive es más, hay una serie de iniciativas que ya han sido trabajadas en relación a esto y la conexión con la Agencia de la Competitividad, que próximamente será puesto como un informe en el Consejo de Ministros, para que
definitivamente el resto de los sectores se sumen a este esfuerzo, porque también, en honor a la verdad, muchas iniciativas que son interesantes a nivel del Poder Ejecutivo, ya sea por falta de conocimiento o quizás, para ser absolutamente transparente, a veces por un extremo de celo por parte de los ministros sectoriales, como que no se avanza con la velocidad que se quisiera. Entonces, de alguna manera, al comentarles a ustedes algunas actividades y acciones que próximamente significarán que a nivel del Poder Ejecutivo haya un mejor conocimiento de lo que son los CITES, me parece que es absolutamente relevante estos encuentros, que entiendo son de carácter anual y que sirven para poder socializar el estado de situación de los CITES, conocer cuál es la política del sector y de ver de qué medida, ¿no es cierto?, el desarrollo de esta interesante iniciativa es funcional a las políticas del sector. Y por la información que yo tengo de primera mano por parte del viceministro, Julio me menciona que definitivamente los engarces son muy importantes, pero aquí yo diría a manera de desafío, de reto, está en cómo involucramos al resto de sectores para que sumen esfuerzos y no más bien cada uno trate de generar su propia iniciativa. Por supuesto, todo el mundo quiere tener, digamos, su propio conjunto de iniciativas, pero a veces en estos temas, cuando no se conversa, cuando ni siquiera se conoce cuál es el estado de situación de este tipo de actividades, como que se duplican, se traslapan esfuerzos. Y entonces, yo creo que si lo vemos a nivel intra, a nivel micro, el hecho de que ustedes mismos se reúnan y se pongan a discutir respecto a cómo andan las cosas en cada uno de los CITES, cuál es la política sectorial y de qué manera, por ejemplo, las propuestas de política de los CITES se engarzan dentro de lo que es la política del sector, sin duda de que optimizan los procesos. Y eso nos va a permitir llevar esto, si se quiere, una iniciativa mucho más acabada para hacer conocimiento del Poder Ejecutivo. El reto es que el presidente de la República se compre este pleito. O sea, desde la más alta autoridad en el Poder Ejecutivo, pues se entienda que este tipo de iniciativas atraviesan administraciones y que se constituyen de alguna forma, en mi opinión, como una suerte del palo de la carpa, si nosotros queremos apostar en serio, digamos, a lo que es innovar y difundir la innovación y desarrollo de tecnología a nivel de las firmas. Yo siempre digo, nosotros tenemos una serie de productos y servicios con muchas ventajas, pero ventajas comparativas fundamentalmente. Siempre el desafío va a estar de cómo pasamos de las ventajas comparativas a las competitivas. Y ahí la clave, sin duda, es el tema de la innovación, la generación de valor añadido. No podemos siquiera pensar en diferenciar, por ejemplo, precios, si no diferenciamos productos. Y esa diferenciación de productos tiene, entre otros factores, a la innovación como un factor fundamental que va a permitir la diferenciación, valor añadido de por medio y por lo tanto la posibilidad, con productos diferenciados, diferenciar precios. Y de alguna forma nuestra inserción en el comercio internacional, yo no diría que no se ha revertido, pero digamos como que ha sido marginal la reversión entre, por ejemplo, composición de exportaciones tradicionales con no tradicionales.